Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de estar acá con ustedes. Lo que voy a hacer es, dentro de los 30, 40 minutos que me toca exponer, voy a darles un contexto acerca de la crisis habitacional en el Reino Unido y voy a presentarles algunos ejemplos de algunos usos de tecnologías que estamos viendo allá. Desde mi perspectiva, desde mi esquina, yo soy ingeniero estructural, yo no soy ingeniero industrial o ingeniero de materiales. Entonces va a ser desde mi perspectiva y con cierto énfasis en viviendas, aunque no todos los ejemplos van a ser de viviendas, no todos los ejemplos tampoco son de mi grupo de investigación en particular, pero he tratado de expandir esto para darles a ustedes una idea un poquito más general. Como decía Alexander, yo soy académico a tiempo completo, soy director del grupo de investigación en tecnologías estructurales emergentes en el Imperial College y como tal tengo la fortuna de poder compartir mis días con gente o con alumnos muy inteligentes de diversas partes del mundo. Tenía un par de alumnos excelentes de Chile y ahorita estamos tratando de renovar un poco nuestra presencia latinoamericana en el grupo. Y lo que hacemos es investigación, principalmente impulsada por curiosidad, pero enfocada en el diseño, la comprensión y la promoción de soluciones ingenieriles sostenibles para enfrentar algunos de los desafíos mayores que tenemos como sociedad en el mundo actual. Y para ello nosotros utilizamos una gama de diferentes herramientas numéricas, analíticas, algunas ecuaciones y una serie de experimentos. Los proyectos a los cuales nos dedicamos en el grupo de investigación son variados y cubren un espectro muy variado, muy amplio de lo que significa la ingeniería estructural. En la parte izquierda nosotros vemos un proyecto que realizamos hace algún tiempo con Arup para El Salvador, encargado lo que tratábamos era de proveer soluciones habitacionales sostenibles y resilientes a terremotos, y para ello nosotros utilizamos una técnica ancestral que es el bajereque o quincha. Y en el otro lado, en la parte derecha de la pantalla, ustedes ven un proyecto un poco más reciente que acabamos de terminar en colaboración con la NASA, en la que estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial para determinar formas óptimas de estos arcos que vienen a funcionar como protectores contra la radiación en la Luna. Entonces cubrimos un amplio espectro de estructuras y tipologías estructurales, pero uno de los grandes desafíos que tenemos es este desafío del crecimiento poblacional, el crecimiento de la población urbana y la presión que esto viene ejerciendo en nuestro medio ambiente y clima. Nosotros sabemos que la gente se está moviendo hacia las ciudades, tenemos una gran cantidad de gente que se mueve a las ciudades y eso no necesariamente es malo. Muchas de esas personas van a tener mejor acceso a educación, mejor acceso a salud, etcétera. Pero el problema es grande. Y en Latinoamérica nosotros ya tenemos una de las regiones más urbanizadas del mundo. El 81% de nuestra población vive en ciudades, que comparándolo con Europa sería el 74% en Europa. Y 110 millones de personas en Latinoamérica viven en slums, ¿no? en guetos o favelas, etc. Entonces este es un reto importante. Y además tenemos este problema de la atracción fatal, como lo llamaba el profesor Jackson, que muchas de estas grandes ciudades se encuentran en regiones que tienen ciertos problemas de amenaza sísmica, por ejemplo, en este caso. Y
para poder enfrentarnos a este reto, nosotros tenemos que hacerlo de una manera inteligente, porque sabemos que la industria de la construcción tiene un rol muy importante en la contribución de anhídrido carbónico, del CO2. Tenemos un porcentaje de entre 40 y 50% de la producción de CO2 en el reino, en el mundo. Vamos a esperar a que pase. Justo hablando de eso. Ustedes me avisan porque acá yo no lo siento mucho. Entonces, tenemos un claro ejemplo de ese tipo de problemas acá. Y para responder a estos retos necesitamos realmente ser innovadores, ¿no? Para mi generación, por ejemplo, yo estaba terminando mi doctorado, o estaba comenzando mi doctorado en el año 2008, terminándolo en el 2012, y estos son los poster boys, los estadios olímpicos de las Olimpiadas de Beijing en el 2008 y de Londres en el 2012, ¿no? Porque el 2008 se generó una escasez mundial de acero. Ustedes pueden ver la estructura muy impresionante del Bird's Nest en Beijing, pero que requería recursos muy intensivos, ¿no? y una producción muy importante de CO2. Las Olimpiadas de Londres se hicieron con un enfoque completamente diferente. Este estadio se iba a downsize, algunas partes de él se pensaban utilizar en las Olimpiadas subsiguientes. Esto no se llevó a cabo, no fue completamente exitoso, pero la Villa Olímpica se usa actualmente para universidades y para algunas actividades comunales. Muchos de la infraestructura deportiva ha quedado como legacy y tiene muy buen uso actualmente. Entonces son dos enfoques diferentes, pero lastimosamente mi generación no ha llegado a establecer los cambios que quizás necesitemos, y ustedes, nuevamente mencionando la juventud, quizás sean la última generación que pueda hacer algo al respecto. Un ingeniero típico en el Reino Unido es responsable por aproximadamente 1.000 toneladas de CO2 por año, considerando que diseña alrededor de 4.000 metros cuadrados. En Lima, esa cantidad se multiplica, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente en Latinoamérica y en países en desarrollo necesitamos construir más. Entonces los ingenieros latinoamericanos tenemos más capacidad de decisión y más poder de influencia en términos de la cantidad de CO2 que diseñamos por año. Y también tenemos que considerar, estas son estadísticas del Instituto de Ingenieros Estructurales en el Reino Unido, tenemos que considerar que 15% de todos estos costos son sobrecostos debido a errores de procedimiento, 10% son sobrecostos debido a errores de sobrediseño. Somos una industria que es naturalmente conservadora y bien por ello, pero eso también nos da un poco más de CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces de repente tenemos que comenzar a preguntarnos si es que tenemos la necesidad de incluir algún pacto ético en nuestra manera de diseñar. Esta es una compilación de una base de datos del Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido, en donde se compara lo que en el eje vertical se llama Global Warming Potential o potencial de calentamiento global, identificado en este caso como kilogramos de CO2 por metro cuadrado, para diferentes materiales utilizados o estructuras que han utilizado diferentes materiales constructivos. Tenemos el típico box plot, que básicamente nos indica una media, que es la línea horizontal, y una medida de la dispersión de los datos. Entonces tenemos acero, concreto, albañilería, timber, que viene a ser la madera, y luego estructuras híbridas entre acero y concreto. Y es claro que si el promedio es 425 kilogramos de CO2 por metro cuadrado, pero los materiales más tradicionales como la albañilería o la
madera, nos dan una media muchísimo menor y además con una dispersión bastante más reducida. La elección de materiales importa. Este es un caso que llevó a cabo Ramboll, una empresa que tiene una oficina específicamente en Cambridge, que solamente hace diseños con estructuras de madera o diseños para estructuras de madera. Y acá estoy presentando una edificación educativa, es una Harris Academy en Norfolk, en donde la compañía hizo el diseño para concreto, para acero, para madera y o cuantificando también el CO2 con la madera y la secuestración de carbono, que es a veces algo que la industria maderera en el Reino Unido o la industria de la construcción de madera en el Reino Unido a veces opta por hacer y que quizás no sea tan sincero hasta que no podamos resolver el problema del reuso de la madera, porque una vez que estas edificaciones terminan su vida útil, tenemos que muchas veces reutilizar esa madera y muchas veces terminamos liberando el CO2 que ha secuestrado al medio ambiente. Entonces, todavía me parece que no podemos valernos de ese número con secuestración de carbono, pero incluso sin él, ustedes ven que la comparación en toneladas de CO2 es bastante favorable para la edificación de madera. Y muchas personas cuando presentamos esto nos contestan con los problemas que tiene la madera y que son bastante conocidos, problemas de variaciones mecánicas, cuando tenemos variaciones del medio ambiente, problemas de mantenimiento, problemas de termitas, etcétera. Pero acá nosotros vemos una casa que tiene 1000 años en Essex, en el Reino Unido, y una de las claves para su buen mantenimiento, ¿no? Es una estructura de madera que ha durado 1000 años, es que tiene ese piso, digamos, de mampostería abajo que la separa de la humedad del suelo. Tenemos otros ejemplos. Esto es en Noruega, estas iglesias que tienen cerca de 1100 años, en donde tenemos también las dos condiciones importantes que tenemos que hacer cuando diseñamos una estructura en madera. Las estructuras de madera tienen que tener un gran sombrero y unas buenas botas. Entonces, acá lo que tenemos es un sistema de stones, de piedras abajo, que aísla la estructura de la humedad del suelo, y también tenemos unas pendientes muy importantes en los techos que liberan, ¿no?, la lluvia. Pero tradicionalmente la madera tenía un problema. Una de las cosas que vemos en esta casa en Crack, en Lichfield, en el Reino Unido, es, si ustedes se fijan, tenemos unos logs de madera que forman un triángulo, y en muchas casas antiguas vamos a ver esto porque lo que se estilaba, obviamente la madera es un producto natural, cortamos el árbol y lo colocamos en una estructura estable, un triángulo, etcétera. Pero eso nos daba cierto límite en la longitud o la magnitud de madera que podíamos utilizar, las luces que podíamos cubrir. Y este es un ejemplo de la estación King's Cross, que fue terminada en 1852, que originalmente tenía un techo de madera, y la manera en la que se superó esa gran luz es juntando diversos componentes más pequeños de madera, uno con el otro, a través de lo que sería un laminado empernado o con bastones de madera, ¿no? Pero este es Paddington, 1854, 2 años después, y acá tenemos un techo hermoso de iron, ¿no?, de hierro, hierro forjado. Entonces vemos cómo en 2 años los metales ya comienzan a desplazar, digamos, las estructuras de madera en el Reino Unido. Y se tuvo que esperar 100 años para que la madera hiciera su vuelta triunfal. Y acá les presento una vista de el Wooden Wonder del Mosquito. Es un avión, un caza, que jugó un papel muy importante en el Blitz, en la defensa de Londres frente al ataque nazi.
Y una de las innovaciones que tiene esta aeronave, obviamente era muy popular porque era muy fácil de maniobrar, y una de las condiciones era porque era hecho de madera. Pero para hacerlo de madera se utilizó madera laminada, especialmente en la parte central, madera laminada con goma. Y lo que pasa es que ya comenzamos a producir goma sintética que nos permite resistir humedades altas, y entonces la madera hace su regreso en forma de estos laminados de madera, en donde ahora quizás los mayores constraints que tenemos, las mayores restricciones que podemos tener son debido a transporte. Otro de los materiales que influyó bastante en el desarrollo de la industria inmobiliaria reciente o medianamente reciente en el Reino Unido es el CLT, el Cross Laminated Timber. Ustedes tienen, entiendo, cierta experiencia o mucha experiencia con esto. Básicamente, como saben, la madera tiene un problema de anisotropía. Es muy fuerte cuando la sometemos a cargas en una dirección, pero muy débil en la otra. Entonces, una manera inteligente de resolver ese problema es reforzando madera con madera. Entonces, lo que se hace es tener logs de madera que están direccionados en una dirección determinada y pegar otros logs en la dirección perpendicular. Entonces, se va reforzando madera con madera. Y eso es lo que originó la evolución de lo que es la tendencia hacia edificios altos de madera, que comenzó en el Reino Unido con esta edificación, el Stadthaus, que es una edificación de 9 pisos, completamente hecha de madera. Es una edificación para departamentos, quizás un poco sobredimensionada para la época, pero era uno de los primeros intentos para introducir estos materiales en el Reino Unido. Y es que en el Reino Unido tenemos una crisis inmobiliaria importante. Estos son datos recientes de una comisión de la House of Commons, de la Casa de los Comunes en el Reino Unido, en donde vemos que el déficit de viviendas es importante y no lo podemos confrontar hasta el momento, ¿no? El gobierno se ha comprometido a construir 300.000 casas por año a mediados de los 2020, o sea 2025, pero realmente el estimado de casas necesarias por año nuevas sería 340.000. ¿Ya? Entonces, la provisión de estas casas ha llegado a un pico. Ustedes ven ahí un pico en el año 2018-2019 con 243.000, pero luego viene el COVID, y en el gráfico de la derecha nosotros podemos ver que hay un decrecimiento importante, una baja importante en el número de proyectos nuevos y entregados para vivienda, ¿no? Y en realidad no se ha recuperado desde entonces. Entonces la crisis se viene acumulando porque estos son números por año, ¿no? Entonces tenemos un backlog de déficit déficit habitacional por muchos años ya que se viene acumulando. Entonces, en uno de los esfuerzos hay diferentes aspectos que van a incidir en esta crisis inmobiliaria o crisis de déficit de vivienda en el Reino Unido. Acá tenemos uno de los gráficos que presenta este reporte de la Casa de los Comunes. En el eje vertical tenemos los años, desde 1923 hasta el 2018 más o menos. Tenemos en colores los diferentes actores que proveían de construcciones habitacionales. El sector privado en verde, las asociaciones de vivienda en el verde más claro, y en el purple tenemos las autoridades locales, lo que vendría a ser como municipios.
Entonces ustedes ven que durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hay una reducción importante, casi a cero, de producción de nuevas viviendas. En los años 60 se comienza a incidir bastante en la construcción, se llega a un pico y sucesivamente en los años 70 va bajando. En los años 80 quizás se le da un golpe importante al esquema de provisión de casas. En 1979 se da una nueva reglamentación del gobierno en donde se limita el financiamiento público para habitaciones, para infraestructura habitacional. Casi todos los problemas de la Inglaterra de hoy pueden ser trazados a Thatcher de esos años, ¿no? Y vemos cómo el papel importante que tuvieron los gobiernos locales ha decrecido significativamente y ha terminado casi en nada en los años actuales. Entonces, el gobierno comienza a cuestionarse cómo se puede mejorar o cómo se puede responder a este reto. Se crean algunos institutos o centros de excelencia para tratar de innovar la construcción. Y acá vemos en este esquema de barras una distribución del gasto sectorial en innovación y desarrollo con porcentaje de los ingresos para diferentes sectores. Y acá tenemos construcción e ingeniería civil en aproximadamente 5.3%, que es relativamente pequeño, ¿ya? Pero que quizás sea más grande que algunos vecinos nuestros. En un reporte más reciente, la Casa de los Comunes dice que la innovación y las mejoras en los métodos y materiales de construcción pueden producir más viviendas de forma rápida, rentable y estándares modernos. Uno de los problemas que tienen los nuevos métodos o los métodos modernos de construcción en términos de aceptación de la población es que tienen la percepción de que no se llega a los mismos estándares, pero la Casa de los Comunes básicamente enfoca a estos métodos modernos de construcción, MMC, como componentes modulares producidos en masa, fabricados fuera de sitio, etcétera, en fábricas, como el componente más importante para la innovación y para poder responder a este reto de la deficiencia habitacional. Entonces se crea también una comisión para definir qué son métodos modernos de construcción, y ahí tenemos, esto está tomado directamente de este comité para definir el MMC, los métodos modernos de construcción, y tenemos 7 categorías. En la mayoría de ellas vemos el énfasis que se da en prefabricación y digitalización. Fíjese, este es un comité de la Casa de los Comunes también en el Reino Unido. Y se distingue entre sistemas estructurales primarios, 3D, volumétricos, que les diríamos en otras palabras, sistemas estructurales primarios en 2D, que son paneles, componentes estructurales no sistematizados. Se menciona la fabricación aditiva, o la impresión, digamos, en 3D, pero también se menciona la reducción de mano de obra y mejoras en la productividad de sitio impulsada por productos de construcción nuevos o por procesos nuevos. Y dentro de los procesos también tenemos procesos de diseño. Esta no es investigación de mí, esta es investigación de Penelope Kivelu en nuestro departamento, en donde se consigue, digamos, argumentar precisamente eso, la importancia de los procesos nuevos, y en este caso estamos hablando de un sistema de piso que es bastante usado en las construcciones habitacionales, que tienen vigas delgadas, metálicas, con paneles en base a la madera, ¿no? Y normalmente lo que se hacía era disregard, no se consideraba la acción compuesta de estas estructuras. Entonces lo que básicamente Penelope hace es cuantificar esa acción compuesta, mejorar las herramientas de diseño que se proveen a la industria para poder tomar ventaja de esta acción compuesta y por ende
mejorar la eficiencia de el elemento estructural en sí. Prefabricación, hemos visto bastante, o hemos mencionado antes bastante prefabricación. Esta es una empresa, Buchwitz UK, en donde tenemos paneles que son fabricados fuera de sitio. El diseño se hace en un esquema de codiseño con el dueño de la casa, y luego estos paneles ya vienen, digamos, incorporados con todos sus sistemas de instalaciones dentro, y la operación en sitio es bastante más corta, ahorra tiempos, mejora los health and safety, la seguridad en sitio, etcétera. Tenemos también bastante construcción modular, porque el gobierno da incentivos para este tipo de MMC, para todo lo que es MMC, incentivos tanto en términos de investigación como en términos de reducción de impuestos para las empresas, etcétera. Este es Modulec, es una empresa en el Reino Unido que básicamente tiene estos módulos, y acá tienen un ejemplo de una construcción para una vivienda, un edificio de alojamiento estudiantil en el Reino Unido, y se notan los acabados que son de alta calidad. No se requieren trabajos adicionales en sitio de mayor envergadura. Una vez montado en las obras, lo que se necesita es conectar los servicios, etcétera. Este es un ejemplo de construcción modular. Luego tenemos un uso que se va incrementando cada vez más de soluciones híbridas en términos de uso de metal, estructuras metálicas de acero, con usualmente paneles de madera o de OSB para los pisos. Este es un proyecto de B&K, Hybrid Solutions. Y otro proyecto también importante que recién se acaba de terminar es los headquarters de Google en Londres, en donde se usa también paneles de CLT con algunos elementos estructurales de metálicos, de acero. He mencionado antes el CLT, el Cross Laminated Timber, y lo mencioné en referencia a este edificio del Stadthaus, el edificio que comenzó la revolución de los edificios altos en madera. Y en CLT se puede hacer cosas similares, porque se puede cortar ya las ventanas, las puertas, etcétera, pero hay que tener en consideración que lo que nos van a cobrar es todo el panel, ¿no? Entonces, en algunos casos, dependiendo de la locación, todavía en algunos casos a veces resulta un poco más barato discretizar esta configuración y construirla de diferentes elementos individuales, ¿no? Pero CLT es una tecnología que se puede prestar muy bien a estos aspectos de industrialización, de construcción off-site, etcétera. Pero tiene algunos ciertos problemas cuando estamos hablando de, por ejemplo, cargas laterales. Tenemos una manera de responder que es muy diferente a otras estructuras. Muchos de nuestros ingenieros están muy especializados en estructuras de concreto, digamos, estructuras de acero. La manera de responder a estructuras de madera, especialmente de madera de paneles macizos como estas, es bastante diferente. Tenemos un modo de deslizamiento, un modo de rocking, un modo de basculeo, pero ha habido muchos proyectos recientes y también más antiguos que tratan de entender un poco esto. Este es un ensayo que hicimos en nuestro laboratorio hace ya algunos años, en donde nos enfocamos más en cómo distribuir las fuerzas en los conectores de abajo para mejorar su diseño, porque tradicionalmente simplemente se consideraban que los conectores de en medio resistían
el corte, la fuerza horizontal, y los conectores de las esquinas, estos más largos, resistían el momento. Pero nosotros medimos las fuerzas en cada uno de estos conectores para tratar de mejorar un poco los esquemas de diseño, porque existe una interacción importante entre cortante y fuerzas verticales. Usamos en nuestro laboratorio tenemos bastantes cámaras para hacer mediciones sin contacto de desplazamientos unitarios, etcétera. Estos no son esfuerzos de un modelo de elementos finitos, sino son lecturas directas de desplazamiento, deformaciones unitarias, para cuantificar un poco la fragilidad de este tipo de estructuras. Pero lo que pasa es que si es que diseñamos estas estructuras y las sometemos a un sismo, por ejemplo, vamos a tener que algunos de estos clavos, de estos screws o bolts, van a fallar, y entonces tenemos que revisar todas las conexiones, que normalmente son bastante grandes. Este es un ensayo muy histórico que se hizo en el eDefense en Japón, de un edificio de 7 niveles en cross-laminated, en CLT, en donde se vio un muy buen performance frente a cargas laterales, pero se generaron aceleraciones de casi 3 veces G en los pisos superiores. Imagínense su peso multiplicado por 3 actuando lateralmente. Entonces, para alguien como yo, por ejemplo, nos hace volar. Entonces hay ciertas restricciones en términos de cuán funcional es la estructura luego del sismo. Y este es un esfuerzo más reciente dirigido por el profesor Shilin Pei en el Reino Unido, en Estados Unidos. Esta es la mesa vibradora en San Diego, en donde ellos ensayan un edificio a escala natural de 10 niveles, con ustedes pueden ver ahí los paneles de CLT que tienen unos esquemas de pretensado, y básicamente ya no usamos esos conectores que hemos visto en las slides pasadas a la base, sino simplemente dejamos que este panel se levante del piso, y de esa manera reducimos el daño post-sismo. Esta edificación ha sido ensayada cientos de veces, es uno de los especímenes con más ensayos quizás, y nuestro papel particular fue instrumentar alguna de estos ensayos con algunos sensores de bajo costo. Utilizamos sensores del láser, de aceleraciones, y también algunas tecnologías de video motion. Y acá ven ustedes el ensayo, si es que le puede dar clic ahí, y ustedes van a ver, es impresionante el ensayo, y ustedes van a ver cómo tiene alguna flexibilidad. Las aceleraciones no son tan altas, y tenemos ahí, ven ustedes cómo los paneles han basculado como se intentaba, ¿no? Pero no todos los edificios son grandes, tenemos edificios más pequeños. Este es un proyecto más reciente con WikiHouse, que básicamente trata de digitalizar la construcción utilizando paneles que pueden ser CNC CAD, ¿right? Entonces la idea es, si le dan clic también ahí por favor, la idea es que uno puede irse a la página web de este proyecto, descargar o modificar ligeramente algunos de los diseños, ¿no? Acá tenemos una estructura pequeña de un solo nivel, y se pueden descargar los planos de los diferentes elementos. Es como un IKEA, digamos, y si tiene un CNC puede utilizar esto para cortar estos diferentes elementos y después ensamblarlos. Incluso puede usted cortar un pequeño martillo para que no necesite ningún tipo de elemento metálico, y son relativamente ligeros. Entonces la crew de personal que se necesita para ensamblar estos proyectos es pequeña. Entonces nuestro rol ahí fue tratar de
estudiar la respuesta de alguna de estas conexiones. Existen diferentes tipos de conexiones, casteladas, de las stitched, y teníamos algunas bow tie también, como corbatitas Michi, digamos. Y hicimos algunos ensayos en el laboratorio porque lo que estábamos buscando es tratar de utilizar madera del Reino Unido. Mucha de la madera que nosotros utilizamos en el Reino Unido viene de Europa nórdica, básicamente. Y este tipo de tecnología, lo que hemos tratado es de utilizar OSB, porque antes utilizábamos plywood, y ver si es que teníamos los mismos tipos de performance con OSB. Y ha sido relativamente exitoso. Se hacen obviamente modelos numéricos para poder ensayar fuera del laboratorio, digamos, ¿no? Los ensayos de laboratorio son costosos, ensayamos algunos, validamos los modelos luego nos sirven para hacer análisis paramétricos extensos. Y más o menos con esa idea nosotros estamos presentando un proyecto para el British Council tratando de diseñar una solución práctica y racional para poblaciones que han sido desplazadas, especialmente en este caso las poblaciones desplazadas en el sismo de Turquía o en la serie de sismos de Turquía, tratando de utilizar materiales locales y generar una economía local también, ¿no? Este es otro proyecto de digitalización en donde estamos viendo a un puente con vigas de madera. Este es un rendering, esto no existe en realidad, pero es vigas de madera con este post-tensado bajo el tablero de este puente vehicular. Y lo que tenemos es herramientas como por ejemplo el Rhino, que nos permiten parametrizar estos diseños de tal manera que usted tiene un link directo entre sus drawings, sus paneles, sus planos, digamos, el modelo de elementos finitos. Y lo que usa la industria casi bastante allá es el Grasshopper. Ustedes de repente conocen el Rhino. El Grasshopper se utiliza bastante para estos proyectos de panelización y ahí estamos nosotros coordinando el Grasshopper con OpenSys, que es una herramienta libre para análisis de elementos finitos. Y ya para terminar, también en mi departamento, el profesor Leroy Gardner, con esto de la MMC, Digital Fabrication, impresiones en 3D, participaron en la construcción de este puente impreso en 3D metálico, que básicamente tiene o se origina con este brazo robótico que va depositando material metálico hilera por hilera, y se construyó un puente que ya ha sido digamos, retirado, pero estuvo por algunos meses en Ámsterdam y que generó bastante prensa. Y una de las, obviamente, mi opinión personal es que quizás estos no sean los usos más adecuados de esta tecnología. Puede quizás personificar todo lo que está mal en innovación, porque es bastante extensiva en CO2, es relativamente lenta, es más frágil que el metal normal. Básicamente estamos construyendo con soldadura, etcétera. Entonces tiene sus limitaciones, pero para hacer ciertos detalles, ciertas optimizaciones topológicas pequeñas puede resultar. Entonces lo que hicimos es en una partnership con el MIT, nosotros nos preguntamos si es que podíamos, porque ellos diseñaron una truss de este tipo también y la ensayaron le ensayaron en el laboratorio del Imperial una optimización topológica con esta tecnología del WAM, la impresión en 3D metálica. Entonces nosotros dijimos, podemos hacer una optimización topológica un poco más restringida, un poco más, digamos, consciente en términos de sustentabilidad.
Y decidimos con Josephine Christensen del MIT tratar esquemas de optimización topológica para una estructura exactamente con los mismos requerimientos de cargas, y en este caso considerando, además de la resistencia estructural, también los gastos en términos de CO2, y para regiones específicas. Y acá vemos dos diseños, uno para Londres, en donde se usa un poco más de madera, como ustedes ven, y otro para Boston, que es donde está el MIT, en donde resulta más económico en términos de CO2 utilizar quizás un poco más de elementos de metal. Y eso depende de las condiciones locales, ¿no? Porque para cuantificar el CO2 usted tiene que cuantificar transportation, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente ya estamos ahora construyendo el espécimen en el laboratorio y vamos a ensayarlo pronto. Para terminar, lo que les he ofrecido es quizás una caminata un poco aleatoria por diferentes innovaciones en madera y estructuras híbridas en general, con el objetivo de decirles que estos nuevos materiales, la madera laminada, las estructuras híbridas, etcétera, están realmente revolucionando la industria de la construcción, y se puede aprovechar estos avances en diseño, fabricación digital, para integrarlos con estas tecnologías y ofrecer una solución alternativa para abordar los desafíos del cambio climático y los déficits de infraestructura que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Esa es la mascota de nuestro grupo de investigación, un gallito de las rocas. Agradecemos nuevamente la presentación del doctor Málaga. Para continuar, damos paso a la ronda de preguntas. A la señora asistente les pedimos hacer sus consultas en forma ordenada. Si tienen alguna pregunta para el expositor, por favor, alzar la mano y solicitar el micrófono. Hola, buenas. Quería preguntar más que nada el tema de los módulos. Me parece muy interesante, pero me gustaría saber cómo se podría aplicar en ciudades latinoamericanas, porque me imagino que la infraestructura es mucho mayor en estos países más desarrollados. En cambio, nosotros no tenemos tanta infraestructura, me imagino. Entonces quería saber cómo se podría aplicar en ciudades como, por ejemplo, Chillán, Concepción, Santiago. Bueno, te voy a responder de dos maneras. La primera es que es una pregunta que tú debes hacerte, porque cómo la aplican en digamos, en las condiciones locales es algo que solamente los ingenieros locales van a poder responder, right? Y es, digamos, algo que debemos impulsar que se haga. Pero en segundo lugar, la otra manera de responder es que los principios son principios relativamente generales, right, que pueden ser adoptados a diferentes escalas. Entonces, quizás no conozco las condiciones específicas de Ñuble y Chillán, pero quizás podemos comenzar con panelización primero y luego dedicarnos a los elementos modulares, o quizás con algunos elementos de esta panelización. Eso creo que depende un poco más de los estudios, ya sea de oportunidades de mercado o los estudios de viabilidad técnica acá, locales. ¿Aló? Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Ibarra, soy constructor civil, ingeniero constructor también. Este tipo de módulo, bueno, se realiza la panelización, ¿cierto? Como también los módulos ya se utilizan acá en Chile en la industria privada desde hace muchos tiempos. Yo he tenido la suerte de ser uno de los primeros participantes en la construcción de baños modulares, de cocinas modulares, ¿cierto? En Santiago, con una empresa privada, digamos, Fallback Ingebec, que trabajó hace muchos años en este sistema. En la parte privada, esto está relacionado directamente con los costos, ¿ya? Si bien se bajaron
el costo de pérdida de materiales, tanto en baños como en cocina, que es la parte que ralentiza, digamos, la construcción en la entrega final, ¿ya? En el mundo, digamos, de Estado, donde está la traba de repente cuánto invierte el Estado en la construcción industrializada. Porque esta tecnología, tal como tú lo muestras, yo me dedico a eso. Yo trabajo para la empresa privada y monto módulos, hago segundos pisos con tanto de paneles SIP, Metalcon, ¿cierto? De hecho, yo particularmente también hemos hecho cosas bastante interesantes. Pero allá en el Reino Unido, los países que tú has trabajado, ¿cuánto invierte el Estado para que esto realmente tenga sea real, digamos, que sea una solución real para el déficit habitacional? ¿Ya? Porque yo creo que ahí es donde está la traba, la conciencia estatal en cuanto a... y en conjunto con el mundo privado, porque si el Estado, no sé, invierte X cantidad para invertir en una vivienda social y el costo para la empresa privada, el que realiza la vivienda industrializada es X menos 1 y nosotros para montarla necesitamos 3, ahí es donde está la brecha. ¿Eso se solucionó, se aumentó, se entendió que es la única forma o también tienen ese problema que se produce acá en Chile en el fondo? Sí, no, muy buen punto. Yo creo que todavía tenemos problemas. Uno de los... no te podría dar una cifra, una figura específica de cuál es el porcentaje de inversión del Estado en construcciones modulares. Normalmente la inversión va a depender también del tamaño de la empresa. Se distingue entre empresas que son más grandes, empresas que son pequeñas. En empresas pequeñas hay bastante más subsidio, digamos. Pero uno de los problemas que hemos encontrado o que reportan es la apropiación por parte de los clientes, o sea, la gente que va a vivir ahí. Normalmente existe la percepción de que la calidad de acabados o que la calidad de performance no va a ser la adecuada. Entonces ahí lo que hace el Estado es básicamente reglamentar cuál es el estándar que debe alcanzarse con esta construcción modular, que debe ser exactamente el mismo que con otras construcciones. Ese yo creo que es una de las maneras más directas en las que el Estado ha intervenido. El Estado interviene en el Reino Unido bastante en investigación y desarrollo, pero para proyectos de comercialización quizás su nivel de apoyo es un poco menor. Última pregunta, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Bocas, soy ingeniero civil, maderero de por vida. Una de las cosas que me interesa y que he ido practicando también, pero me interesa saber si ustedes tienen los factores más importantes en los costos de la construcción, algo similar que decía el joven anterior, pero ¿cuál es el factor más importante? ¿Ya? ¿Y cómo poder optimizar el proceso de la industrialización? ¿Tienen algo de eso? ¿Podrías reformular tu pregunta de una manera que no la entendí muy bien? El factor más importante en términos de... ¿Cuáles son los factores más importantes que se generen en los costos de la construcción industrializada? Ya, en términos de costos, ahí sí no te puedo decir mucho porque no trabajo digamos, en la producción o construcción de estas estructuras. Yo soy más del área académica, pero lo que entiendo es que el costo de digamos, del esqueleto estructural es solamente 20%, son los acabados los que terminan costando más. Pero en realidad mucha de la tecnología nosotros la terminamos importando casi de Alemania. Algunos de estos ejemplos son empresas británicas, pero que importan los paneles
de Alemania. Entonces asumo que los costos de iniciar las plantas, digamos, necesarias para esto se manejan mejor en Europa continental que en el Reino Unido en sí mismo, ¿no? Ok. Algo, en el aspecto de energía, ¿es un factor relevante en la construcción industrializada o es menor a la...? No, sí, es algo que no he presentado, pero es un factor primordial, ¿no? El Reino Unido ha hecho un compromiso, inicialmente era para el 2030, para alcanzar el net zero. Lo hemos postergado 5 años, no sabemos cuánto más lo postergará el gobierno, pero es muy importante eso. Entonces, la legislación para eficiencia térmica, etcétera, para asegurar esos estándares es muy alta. Es muy importante la eficiencia térmica en el Reino Unido y de ahorro energético. Existen esquemas gubernamentales para fomentar eso. Entonces, de acuerdo al ratio que usted tiene de eficiencia energética, a ustedes les van a cobrar ciertos impuestos y va a haber ciertos subsidios para los mejores rankings de eficiencia energética. No sé si respondió usted o nos dijo, ¿no? Pero una consulta. En los estados de Europa, ¿existen beneficios o subsidios para quienes construyen vivienda industrializada, o el privado está obligado a aportar el máximo, como a Chile, que hay que...? No, existen subsidios. Incluso en el Reino Unido, recientemente, hace 2 meses, se salió una norma para fomentar la construcción en madera, porque después de Grenfell, no sé si ustedes conocieron, hubo un incendio hace ya algunos años, antes de la pandemia, que le puso un pare a todo el momentum que venía ganando la construcción de madera en el Reino Unido. Una torre de vivienda social se incendió. No tenía nada que ver con madera, porque en realidad se incendió la fachada, que era de otro material, y fue por problemas específicos de diseño, de contención de fuego, de incendios que se han identificado ya. Pero eso cambió la percepción del uso de la madera como elemento estructural y no estructural, y se prohibió el uso de madera para edificaciones mayores a 5 niveles. Y eso trajo consigo repercusiones en el uptake de la construcción de estructuras de madera. Muchos proyectos se paralizaron, muchos se cancelaron. Entonces ahora, con este énfasis que está haciendo el gobierno para llegar al net zero, hace dos meses, quizá un poco más, se ha publicado una norma en donde se subsidian directamente proyectos con madera laminada, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diferencia, lo que yo entiendo por mis contactos con la industria con la que trabajamos directa y coordinadamente, la diferencia todavía, digamos, sin subsidios, es alrededor de 5% más para estructuras de madera. O sea, siempre terminan siendo más costosas. Y hasta que no hagamos el argumento económico, va a ser muy difícil que solamente basados en argumentos de sostenibilidad se pueda desarrollar más este sector, ¿right? Entonces, para cubrir esos picos se necesita cierto subsidio. Ahora, lo último, disculpe, con respecto a usted sabe que la construcción es la que genera mayor cantidad de desechos, ¿verdad? ¿Allá han solucionado los problemas de lo que es el desecho de la construcción, principalmente en madera? Bueno, en otras también. Sí, hay un énfasis muy claro. La industria ha tomado muy directa y proactivamente su rol en esto. Entonces, sobre todo para estructuras híbridas, si estamos hablando de concreto, de acero, hay mucho énfasis en reuso. Es muy raro ahora
para, por lo menos proyectos en Londres, encontrar aceros de primer uso, que usualmente son reusados, etc. El problema es que la madera es diferente, porque para cuantificar la resistencia residual de la madera tenemos que tener un conocimiento un poco más detallado de las condiciones de uso, de las variaciones medioambientales. Entonces, yo diría que está parcialmente o casi solucionado para otros elementos estructurales, pero para estructuras de madera todavía nos falta un poco. Estamos, todos estos proyectos que he presentado, los recientes de B&K, todos están completamente instrumentados, ¿ya? Pero digamos, son proyectos recientes, ¿no? Entonces, se instrumenta, se hacen mediciones de humidity, mediciones de un rango de mediciones para poder tener una cuantificación más precisa de la capacidad residual después de la vida útil. Pero los anteriores no tenemos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Con esta ronda de preguntas concluimos la charla inaugural. Agradecemos nuevamente su participación. Ahora